Bendecidos mis amados hermanos, este domingo 31 de julio, el último domingo de este mes, gracias al Señor por las bendiciones gloriosas, maravillosas que Dios nos ha dado a través de este mes de julio. Y gracias a cada uno de ustedes que están poniendo siempre atención a nuestras reuniones virtuales de la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del revelado el corazón o el corazón del Padre revelado en nuestras vidas. Estamos conociendo acerca del Padre Celestial. Creo, no estoy plenamente seguro, pero creo que hoy será el último domingo que estaré enseñando acerca de esta palabra, conociendo el Abba Padre, el Padre Todopoderoso, Dios Padre, el Creador Padre, porque quiero avanzar en otras enseñanzas, quiero enseñar un poco más acerca de la gracia de Dios, para que nosotros no nos desenfoquemos en lo que es la gracia de Dios, en lo que es el Evangelio del Reino, el Evangelio de la gracia, lo que es la obra terminada de Cristo Jesús, lo que es la obra de Jesucristo aquí en la tierra, y ahora dónde, en qué posición está nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia dice bien claro que está sentado en los lugares celestiales. Pero bueno, gracias a Dios por este domingo maravilloso en la cual cada uno de ustedes están atentos a la palabra de Dios. Y como siempre, todos los últimos domingos del mes hablo y agradezco a todas aquellas personas que han diezmado, ofrendado y han pactado. Quiero decirles que este ministerio de dar, de sembrar, de diezmar, de pactar es el reflejo de nuestra prosperidad económica. Es lo que reflejamos nosotros como bendecidos que somos, y como bendecidos que somos económicamente, bendecimos el avance del Evangelio del Reino. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, porque hay personas que creen que es solo cierto sector. No, hemos sido llamados los que entendemos lo que es sembrar, diezmar y ofrendar. Se da cuenta que hemos sido llamados a bendecir la obra de Dios, a bendecir el avance de Dios. Nosotros con esa ofrenda, con esos diezmos, con esos pactos, con ese pactos, lo que hacemos es avanzar la obra de Dios. En todo nosotros siempre damos. Incluso en nuestro país pues pagamos los impuestos. ¿Para qué? Para que el país pueda avanzar. Pues nosotros damos, sembramos, diezmamos, pactamos para que el avance del Evangelio de Jesucristo sea predicado a muchas personas, para que sea establecido esta palabra, porque muchos de nosotros no podemos ir a varios lugares, e incluso en este momento que estamos enviando este video, yo estoy entrando en sus vidas a través de un video, pero imagínense lo que costaría llegar e ir a cada persona a predicarle acerca del Evangelio del Reino. Pero con esto que hacemos, diezmando, ofrendando, impactando, podemos avanzar, podemos extender estos videos a muchas personas. Por tanto, cada video que tú escuches y ves, pues dele al dedito que hace así, por favor. Dele a ese dedito, porque va a traer bendiciones para nuestra vida. Y aquellas personas que todavía no están diezmando, ofrendando, pactando, recuérdese que es un acto de fe, de amor y gracias. Es un acto de fe, amor y gracias. Pues quiero decirle que lo pueden hacer por medio de Simpe al 71 31 09 54. 71 31 09 54. Estamos agradeciéndole a cada persona, porque así podemos extender, como dije y he repetido, extender el reino de Dios. No he estado hablando acerca de prosperidad, no he hablado todavía cuál es el propósito más profundo de diezmar, ofrendar y pactar. Lo que hemos dicho general, muy generalizado, es que es para avanzar el reino de Dios. Pero quiero decirte que manifiesta bendiciones, manifiesta porque es un acto de fe, es una muestra de amor y es una muestra de agradecimiento
de lo que estamos escuchando. Gracias a cada uno de mis hermanos, gracias porque a través de esas ofrendas, diezmos y pactos hemos llevado este evangelio donde muchas personas están siendo transformadas, cambiadas, muchas personas están recibiendo sanidad física, muchas personas están aprendiendo a controlar sus emociones y su mente, muchas personas están aprendiendo cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, qué es la misericordia, qué es reinar en vida, qué es recibir en abundancia la gracia, qué es recibir el don de justicia y muchas otras cosas que hemos estado hablando, cómo interpretar la palabra de Dios, cómo responder correctamente en fe. Bueno, en muchas de estas series que hemos dado, gracias por los diezmadores, ofrendadores y los que pactan, que se ha podido llevar a cabo estas enseñanzas. Hoy es la lección número 14 y voy a hablar hijos reflejo del Padre. No voy a hablar de los hijos naturales, voy a hablar de los hijos espirituales. Pero puede haber un paralelo. Hijos reflejo del Padre es lo que vamos a hablar. Hijos reflejo del Padre. Vamos a ir al repaso. Estuvimos hablando el domingo pasado acerca de la creencia correcta de nuestro Padre Celestial. Decíamos que es necesario creer y conocer la naturaleza, el carácter, la voluntad del Padre correctamente para así tener una creencia correcta acerca del Padre Celestial, porque solamente conociendo a una persona podemos tener la confianza de lo que nos dice. Y así nosotros, pues conociendo a nuestro Padre Celestial, tenemos esa certeza y confianza de creer que todo lo que Él dice es veraz. No hay mentira ninguna en Él. También vimos, para creerle al Padre es vital creer en el Padre, lo que acaba de decir. Creer al Padre es vital creer en el Padre. Recuerde que solamente conociendo a una persona podemos creer en ella. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Creemos en un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Pero Santiago capítulo 2 verso 23 dice, para hacer la diferencia de creer en Dios y creerle a Dios, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Sí, yo puedo creer en Dios, sí, claro. Dios existe, Dios es real, Dios es verdadero, no hay nada imposible para Él, Dios es omnipresente, omnisciente, Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, pero creo lo que Él dice que ha hecho por mí a través de Cristo Jesús. ¿Le estoy creyendo a su palabra? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer lo que Él dice. Y eso hay una distancia bastante grande. Porque si usted le pregunta a muchas personas, sí, yo creo en Dios. Yo creo que Dios es poderoso. Yo creo que Dios es grande. Yo creo que no hay nada imposible. Pues es Dios. Ok. Ahora, ¿le crees lo que Él dice? ¿Crees lo que Él dice que tú eres, que tú tienes y que tú puedes hacer? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar, llevar los dos juntos. Es un complemento. Creo en Dios, pero le creo a Dios. La situación del Hijo de Dios no es que no tiene fe o que le falta fe, sino que sus creencias son incorrectas. Es decir, sus pensamientos son incorrectos acerca del Padre. Si tenemos pensamientos incorrectos de nuestro Padre Celestial, pues nuestras creencias van a ser incorrectas. Si tenemos un conocimiento incorrecto del Padre Celestial, vamos a tener creencias incorrectas. La fe del Padre está en nuestro espíritu. A ver, las creencias incorrectas
están en nuestra mente. Oiga, las creencias correctas están en nuestro espíritu. Pero donde se mueven las creencias incorrectas es en nuestra mente. Por eso estamos hablando acerca de lo que es renovar nuestro entendimiento para que nuestra alma sea transformada, y eso es lo que estamos hablando un poquito los jueves. Toda creencia correcta o incorrecta se vuelve una fortaleza. Significa que se vuelve en una convicción absoluta. En una convicción absoluta. Pues sí, mis creencias, entre más escucho, porque recuérdese que las creencias por el oír y 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 el oír, se convierten en una fortaleza mental. Esa creencia es una fortaleza mental. Si es correcta, es una fortaleza de beneficio. Pero si es una creencia incorrecta, hay que derribarla, dice 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Dice Hebreos 11.1, el anterior, creo que dije el verso mal, dije verso 11.1. No, era 11.6, correcto, está bien. En el capítulo de Hebreos 11.1 dice, es pues la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Esa es una fortaleza, una convicción que alineó su espíritu con la mente, de tal manera que hay una convicción que no le hace nada cambiar. No lo mueve nada, se mantiene firme. Dios lo dijo y así es. Yo le creo a Dios, y si Dios lo dijo, así es. No hay otra manera de creer otras cosas, porque Dios lo dijo. Por tanto, si Dios lo dijo, así es, así creo. En Romanos capítulo 4, verso 20 al 21, recuerdes el estado que tuvo Abraham, que fueron 25 años llamando las cosas que no son como si fuesen, llamando que era padre de naciones, y dice, tampoco dudó, verso 20, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció esa creencia, ese pensamiento, en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si la convicción de Abraham no era su cuerpo casi muerto, no era la edad que tenía de tantos años, no, ahí no tenía esa creencia. La creencia le tenía, y tenía una convicción, tenía una fortaleza en que Dios es suficientemente poderoso para hacer lo que había dicho. No solamente creía en Dios, sino que creyó a lo que Dios dijo. Ahí de muchas personas nos tratan de locos porque estamos creyendo cosas. Estamos creyendo cosas que Dios nos dijo. Pastor, pero Dios no me ha dicho nada. Escrito está en la palabra. Ahí está el testamento. Ahí donde Dios nos dice que tenemos, que es lo que hemos recibido. Por tanto, es necesario conocer acerca también del nuevo pacto, de lo que Dios nos ha dado. Las creencias, sean correctas o incorrectas, que tenemos acerca del Padre, nace de lo que oímos. Esto lo estuvimos viendo el domingo pasado. Si oímos que papá es bueno, poderoso, que está a nuestro favor, esa es la creencia que vamos a desarrollar. Que siempre estemos escuchando y escuchando. Dios te ama, Dios es bueno. Sí, caíste, pero hay una mano poderosa de Dios que te levanta. Sí, fallaste en un negocio, sí, pero Dios tiene más negocios para ti. Sí, te equivocaste, sí, pero el Espíritu Santo te está guiando a lo mejor.
Siempre, siempre vamos a buscar, vamos a encontrar en Dios que Él está a nuestro favor, no está en contra de nosotros. Pero si estamos oyendo que papá es un castigador, es un enojón, que quita las cosas, esa es la creencia que vamos a desarrollar. Por eso siempre me han escuchado decir que es sumamente importante examinar qué estamos oyendo. Porque a veces decimos, no, a mí no me afecta lo que yo oigo. Bueno, la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice que conforme a la medida que has oído, vas a recibir y un tanto más. Por tanto, y Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír, y el oír. Nótese algo, y esto es algo que muchas personas a veces se equivocan, porque oyen un mensaje, porque oyen el mensaje del jueves acerca de lo que es renovando nuestro entendimiento para que nuestra mente cambie, o lo que hemos hablando de lo que somos en Cristo Jesús, que somos hijos de Dios, que somos más que vencedores, que esa es la fe que tenemos, de que somos hijos de Dios y que tenemos una herencia y una coherencia, y somos, tenemos una herencia igual que la herencia de Cristo. Coherederos somos, coherederos. Por tanto, ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? Hay muchas personas que pasan escuchando. Hay dos puntos. Quiero llevarlos a dos escuelas que hay. Dos escuelas que hay acerca de fe. Hay una escuela de fe que es: no escuches noticias, no leas periódicos, no leas las cosas malas. Hay otra escuela de fe que dice: escucha las noticias, lea los periódicos, porque así puedes orar por eso. Ahora, la pregunta es: si la Biblia me enseña que la fe es por el oír, si la Biblia me enseña que el fortalecer mis creencias, correctas o incorrectas, es por medio de estar oyendo, yo creo que tendría mucho cuidado de estar escuchando tantas noticias malas, tantas cosas malas. Porque nosotros, a ver, hay a ver cómo lo digo, para no ofender, una religión que a la mente la comparan con el mono. Sí. ¿Por qué con el mono? Porque el mono pasa imitando. Y entonces estas personas enseñan de que nuestra mente es como el mono, pasa imitando. Lo que oye, ahí está tratando de imitar. Bueno, yo quiero decirte algo. La palabra de Dios me enseña que no es que vamos a imitar a Cristo. Incluso esa palabra a mí todavía me pega un poquito, de Efesios 5:1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sí, yo creo que imitar a Dios es difícil en lo natural. Podría decir, sed reflejo de Dios como hijos amados, porque proviene de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. La imitación es de afuera hacia dentro. Va entrando esa imitación, por eso es una imitación. Pero nosotros no estamos imitando a Dios, estamos viviendo la vida de Cristo, estamos reflejando la vida de Cristo. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Esto es lo que estamos aprendiendo, no a ser hijos de Dios. Muchos ya, bueno, los que me están escuchando, creo que han recibido a Jesucristo y han nacido de nuevo, son hijos de Dios. Entonces, no estamos hablando de nacer de nuevo, no estamos hablando de ser hijos de Dios, estamos hablando de reflejar a Dios como Padre en nuestras vidas. En nuestro espíritu está la imagen de Dios, pero en nuestra mente, emociones, voluntad y cuerpo, ahí donde tiene el trabajo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo de llevarnos, donde dice que Pablo tuvo dolores de parto, como dolores de parto, hasta que Cristo fuera formado
ese Cristo formado es en nuestra alma, reflejar a nuestro Padre Celestial. Fuimos diseñados para reflejar al Padre. En Romanos capítulo 8, verso 29, ¿cuál es el propósito de Dios contigo? Bueno, que tenga esto, que reciba esto, que ore esto, que haga esto. Muy bien. Pero el propósito de nuestro Padre Celestial es que reflejemos a su Hijo. Porque Él reflejó y refleja a su Padre. Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Eso se les parece Génesis 1:26? Para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Note algo y no tenga ese temor tradicional y esas ideas incorrectas de ¿y quién podrá hacerlo? Ahí lo estás viendo desde la posición natural. Naturalmente nadie va a poder reflejar a Cristo. Pero espiritualmente sí vamos a poder reflejar a Cristo porque no es nuestro trabajo. Porque la imitación es nuestro trabajo. Pero el reflejar a Cristo es el trabajo de Cristo. Es el trabajo del Espíritu Santo. Es el trabajo de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta de la diferencia? Una es tratar de ser como Cristo en la carne y otra es permitir fluir. ¿Y cómo lo permitimos? Oyendo el conocimiento de Cristo. La fe es por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Como hijos de Dios hemos sido diseñados a reflejar una clara imagen del Padre. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se da cuenta que renovando el entendimiento somos transformados. ¿A qué? A esa imagen. ¿Dónde está esa imagen de Cristo? En nuestro espíritu. La imagen de Cristo está en nuestro espíritu. Recuérdese que dice la palabra de Dios en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¡Wow! Los hijos de Dios, esto es tremendo y poderoso. Los hijos de Dios son la imagen de un Dios invisible. Ahora, vamos a ir más adelante. Si el Padre es justicia y tomó la decisión de no tomar en cuenta nuestros pecados, eso es justicia de papá, ¿por qué los hijos de Dios no reflejan esa justicia con los demás? Ah, ve, pastor. Lo primero que se le vino a las personas que llevan años en el cristianismo, es que cuando dije, si el Padre en su justicia tomó la decisión de no tomar en cuenta a nuestros padres, ¿por qué los hijos de Dios no reflejan? Y cuando dije no reflejan su justicia, lo primero es, no reflejan de no pecar, de no cometer esto, de no hacer el otro. Pero note algo. ¿Por qué los hijos de Dios no reflejan esa justicia con los demás, sino que pasan juzgando, pasan condenando, pasan dictando sentencias de maldiciones a los demás por lo que hacen? La justicia de Dios no hace eso. La justicia de Dios dice que no tomó en cuenta
nuestros pecados. ¿Y cómo nosotros? Y esto es, el mundo va a ver el reflejo del Padre a través nuestro cuando empecemos a caminar en esa justicia que Dios nos ha dado. Que tampoco vamos a tomarle en cuenta los pecados de los demás. ¿Con qué autoridad haríamos eso? Si nosotros, ponémoslo así, a veces fallamos. Y no nos es tomado en cuenta. Dios no tomó en cuenta en nosotros los pecados. No nos juzgó, no nos condenó. A ver, dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Pues hagamos justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? No tomemos en cuenta los pecados que están cometiendo. Escuché una vez una persona que dijo, es que ese no tiene perdón de Dios. Esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es, Él tiene perdón de Dios. Y a veces nosotros los hacemos, tomamos el complejo que no es el de Dios, de Dios, de estar juzgando, condenando y diciendo aquel sí, aquel es salvo, aquel no es salvo, no lo voy a tener, o lo voy a poner, como se hace en algunos lugares, en la última banca, porque no se merece estar aquí adelante en medio de nosotros, porque ha fallado. Lo vamos a meter en una disciplina de 30 días. ¿Por qué pasamos tomándole en cuenta los pecados a las demás personas, cuando Dios no hizo con nosotros eso? El Padre no está señalando el pecado a nadie. El Padre no está trayendo a memoria los pecados. ¿Por qué pasamos? Bueno, pasamos entrando ahí. Pero ¿por qué el cristiano pasa, el Hijo de Dios, pasa señalándole los pecados a otras personas? Si Dios dice en su palabra en Hebreos capítulo 8 que no se recordará de los pecados cometidos. Dice el Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Oye, qué tremendo esto. Oigan, es que tremendo esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, no tomó en cuenta los pecados. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios no nos mandó a señalar pecados, Dios no nos mandó a juzgar, Dios no nos mandó a condenar. Nosotros reflejamos la justicia de Dios, reflejamos la justicia que tenemos, reflejamos la justicia que somos de Dios, la reflejamos a otros, no tomando en cuenta su pecado, sino llevándoles la reconciliación del Padre. ¡Wow! ¡Qué diferente! ¡Qué diferente! Ahorita vamos a estar viendo algunas otras cosas. ¡Qué diferente! Dice el Padre, el Padre no está trayendo a memoria los pecados. Hoy, y tiempos atrás, hay muchos agoreros que se dicen profetas, que andan señalando y condenando los que pecan, los que fallan. Si Dios no se acuerda de los pecados de sus hijos, ni el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.
No le tomó. Dios no vino, no envió a Jesucristo por Arnoldo. No, solamente envió a Jesucristo por el mundo entero. No le tomó en cuenta sus pecados. Y como hay profetas tomando en cuenta los pecados de algunos, como el Espíritu Santo va a usar a una persona que se dice profeta para señalar y recordar y juzgar y condenar a las personas. No. Eso está como algo que escuché donde un hermano preguntaba si para ser salvo había que guardar el sábado. Entonces le responden, no, porque el único que salva es Cristo. Entonces se vuelve la otra persona y hace otra pregunta. ¿Significa que si no guardo el sábado, soy salvo? Oiga la pregunta, le dio vuelta. Entonces se vuelve la otra persona y dice, no, porque si usted no guarda el sábado, que es un mandamiento de Dios, pierde la salvación. Pero si anterior me dijo lo contrario en la respuesta que me dio. Y muchas personas están iguales de esa manera. Están actuando de esa manera. Están hablando y profetizando de esa manera. Dios es amor. Dios no se recuerda de los pecados por la sangre de Cristo. El pecado de Cristo por la sangre de Cristo fueron limpiados todos los pecados. Por un momento a otro es, por lo que acabas de hacer, ya no eres salvo, no entras al cielo. Una incoherencia. Qué mal está eso. Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré. Dice el Señor, no me voy a acordar. ¿Quiénes somos nosotros? La pregunta es, ¿estamos reflejando a Dios como Padre? No dejamos entrar a la iglesia fulano y tal porque es esto. No dejamos entrar a la iglesia, cuando hablo de iglesias, a la congregación. No dejamos entrar a la congregación a estas personas porque son homosexuales. No dejamos entrar a estas personas a la iglesia porque abortaron. El Padre siempre está trayéndonos a memoria quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué nos trae memoria? Como hijos, que somos justificados, que somos perdonados, que somos amados, que somos más que vencedores, que somos prósperos, que somos sanos, que somos exitosos, que somos santos, que somos redimidos, que somos libres de toda maldición, que somos libres de juicio y de condenación. Eso es lo que constantemente... Mire, hay hermanos que sé que es lo mínimo, pero hay hermanos que se ofenden con la enseñanza mía porque dicen que yo no predico santidad, que yo no predico en contra del pecado. Es que Dios a mí no me mandó a predicar en contra del pecado. A mí me mandó Dios, y no solo a mí, a toda la iglesia, a predicar la reconciliación del Padre, a reflejar la justicia del Padre. Ahora, saber estas cosas que dije anteriormente sana la autoestima y nos produce seguridad para caminar como el Padre desea. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque el trabajo viene de adentro hacia afuera. Ya no es aquel esfuerzo. Ya no es aquello que por apariencia dejo de hacer cosas. Pero en mi mente tengo un conflicto. Pero cuando empieza del Espíritu a ser santificado, mi mente, mis emociones y mi voluntad
comienza a ser santificado en mi cuerpo. Hay que conocer correctamente al Padre para reflejarlo correctamente. En 1 Juan capítulo 4, verso 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. No en el cielo, no en el paraíso, en este mundo. Significa, y esto lo debemos de entender, que nosotros estamos en esta tierra con una misión, reflejar al Padre, más reflejar la justicia del Padre. Wow. Reflejar el amor del Padre. Usted me ha escuchado hablar de Jesús de Nazareno, el que nació bajo ley, y el resucitado. Bueno, Pablo le enseña en la analogía tomada del matrimonio, según Romanos 1, del capítulo 7, el 1 al 4, donde está hablando de que ya por el cuerpo de Cristo nosotros llegamos a morir a la ley y ahora somos de otros, dice. Puede leerlo en su casa para que no se me vaya tanto el tiempo aquí. ¿Para qué? Para que veas la posición. Jesús vino a presentar la justicia de Dios. Aquella mujer que la tomaron en el mismo hecho de adulterio, ¿qué dijo? ¿Dónde están los que te condenan? Eso es lo que hace la religión. Condenar, 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 condenar. Juzgar, 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 juzgar. Señalar el pecado, señalar el pecado, señalar. Lo que están haciendo es recordándole el pecado a las personas. Y la mujer dijo, ninguno, Señor. Y el Señor le dijo, vete, yo no te condeno. La religión sí. Los que están bajo la ley sí te condenan. Yo, bajo la gracia, vengo a expresar, vengo a revelar la justicia en mi papá. No te condene. Vete y no peques más. Como que hemos perdido el conocimiento del verdadero ministerio que Dios nos ha dado. No es juzgar, no es condenar. A ver, vamos a 2 Corintios 5:20. Dice, sí que somos embajadores en nombre de Cristo. Sí, somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Nota algo, les está rogando, les está motivando. Les está ayudando y le dice, nosotros somos embajadores, representamos un reino, representamos un rey. Y la representación de esto es como que Dios mismo estuviera rogando a ustedes por medio de nosotros que se reconcilien con Él. A ustedes no les conviene, no por parte de nuestro Padre, sino por todas las circunstancias negativas que pueden encontrarte en este sistema. Qué diferente cuando me predican el Evangelio de Cristo del punto de vista del ágape de Dios, del punto de vista de la justicia de Dios, a lo que es el ministerio de la ley, que es de condenación y muerte. ¿Qué padre estamos representando a la gente? ¿Qué el mundo está viendo en nosotros? ¿Condenación? Pues le estamos reflejando un padre incorrecto, una imagen del padre incorrecto. Maldiciones, estamos reflejando a la imagen de un padre incorrecto. Y por eso están tan confundidos, porque la misma iglesia se ha dedicado a adoctrinar el mundo con creencias incorrectas.
diciéndoles que se irán al infierno porque practican el homosexualismo. No, la Biblia me enseña que el que se va al infierno es porque no recibe a Cristo. Punto. No porque practica el homosexualismo o porque ha practicado el aborto. ¿Por qué añadimos? Vamos a ver con esta palabra que quiero traer los domingos acerca más profundizando esto en la gracia y la justicia de Dios. Porque tenemos que llevar. Oh, pastor, ¿se está aprobando? No, yo no estoy aprobando nada. A mí Dios no me llamó ni a aprobar ni a desaprobar. No. Dios me llamó a mí a predicar a Cristo y su obra terminada, a reflejar la justicia del Padre. ¿Qué practiquen? ¿Qué no practiquen? Dios no me llamó a juzgarlos ni a condenarlos. Dios me llamó a enseñarles la palabra de Dios. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esta es la enseñanza. Le hace todo el contexto porque estoy sacando algunos versos de ahí. Pero viene hablando de la reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, no los pastores solamente, no los apóstoles, no los profetas, evangelistas, maestros, a todos. Y nos encargó a nosotros la palabra de la maldición, no. De la condenación, no. Del juicio, no. De la reconciliación. Y de la única manera que podemos reflejar la justicia de Dios, reflejar la justicia del Padre al mundo, es no tomándole en cuenta lo que están haciendo y traerle la palabra de la reconciliación o la palabra de gracia. Que yo oigo tanto, te van a ir al infierno esto, no viene Jesucristo, se van a quedar, porque están haciendo esto, porque no oran, porque no ayunan. Parece que el que murió en la cruz del Calvario es todo eso, no Cristo Jesús. Quitamos la mirada, el enfoque de nuestro Señor Jesucristo, donde la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Por favor, no fuimos llamados a señalarles el pecado de una persona. No fuimos llamados a juzgarle los pecados a una persona, menos a la persona. Porque el juicio de Dios, sí hubo un juicio de Dios que vino, pero vino sobre Jesucristo y pagó el precio. Vino sobre la injusticia, dice Romanos 1. Fuimos como embajadores del reino del Padre, llamados a presentar el amor del Padre, a reflejar el amor del Padre, que es la reconciliación, y no estar señalando los pecados de la gente. Wow. Yo recuerdo cuando se decía, viene el profeta tal, todo el mundo con temor porque le iban a sacar los trapos sucios públicamente. ¿Cómo? Pastor, pero en el Antiguo Testamento me estás hablando del Antiguo Pacto. Me estás hablando del Antiguo Pacto. Esto es algo que, insisto, y vamos a tener que traer una serie de enseñanzas porque lo he tocado muy superficialmente, a lo mejor, acerca de dividir lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, qué es vivir en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, qué sucedió en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Porque hay personas que lo que están haciendo es una mezcla. Y entonces yo soy un profeta como Isaías, le suelta a la iglesia. Yo recuerdo las profecías de Dios. He aquí, pueblo mío, así dice el Señor, que si no te vuelves a mí, te cortaré. Esa era una de las frases que había en 1989, por ahí 86, no, y para atrás. Las profecías eran, si no corriges eso, te mataré, te quitaré esto,
te quitaré. Y todavía se ha desarrollado esa conciencia que cuando al cristiano le sucede algo incorrecto, un accidente, una desgracia, lo primero que piensa es que estoy haciendo mal. ¿Qué pecado estoy cometiendo? ¿Qué está sucediendo? Y algunos dicen, caen en la ley, en su propia justicia. No, pero si yo oro, no, pero si yo ayuno, no, pero si diezmo, ofrenda y pacto, no, pero si esto, no, pero si el otro, su propia justicia. Y dice Isaías 54 que la propia justicia son como trapos de inmundicia. Pablo dice en Filipenses capítulo 3 que ya no es nuestra justicia, sino la justicia de Dios en Cristo Jesús. Fue lo que Cristo hizo por nosotros, liberarnos de todas estas cosas. El Padre, como hijos que somos, no nos llamó al ministerio de la condenación, sino al ministerio de la reconciliación. Vamos a reflejar la justicia del Padre. ¿Cuál es la justicia del Padre? Arnoldo, no he tomado en cuenta tus pecados. La sangre de mi Hijo amado te ha limpiado una vez para siempre los pecados. La vida que llevas es totalmente diferente a la vida que tengo y te he dado. Por tanto, alíñate a través del conocimiento de quién soy yo. ¿Quién eres? Y si me preguntan el nombre del que me envió, Dios le dijo a Moisés, dile, yo soy el que soy. Yo soy el que te libero. Yo soy el que transforma tu vida. Yo soy el que te enseño. Pregunta con tu familia, con los más cercanos. Con los más cercanos. ¿Estás reflejando la justicia de Dios como hijo de Dios? Sí, los que hemos nacido de Dios, somos hijos de Dios y tenemos la justicia de Dios. ¿Pero la estamos reflejando? ¿O estamos reflejando una justicia incorrecta de nuestro Padre Celestial? Recuerdo un verso que decía, Dios es fuego consumidor, Dios es amor y fuego consumidor. Dios mío, está hablando cosas diferentes, son versos muy separados, pero lo que le están diciendo a uno es juicio de Dios. Juicio, yo escuché muchas predicaciones en el púlpito, juicio de Dios viene sobre esta casa, juicio de Dios viene sobre este hombre, juicio de Dios viene sobre esta mujer, juicio, todo era juicio, 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 juicio. La justicia de Dios es que nos hizo libre y no nos ve más como pecadores. Esa es, se lo voy a poner a la tiquicia, es el lavado de cerebro que tenemos que hacer. Ese es el cambio de mente, ese es el cambio de creencias incorrectas. Muchos de ustedes están sufriendo y pasando cosas por causa de esas creencias incorrectas. Han llegado a ejercer autoridad y fe en esas creencias incorrectas. Y les ha sucedido cosas, les ha sucedido accidentes, les ha sucedido muchas cosas que no las entienden. ¿Por qué? Lo único que se les viene a la mente es que Dios está tratando con usted, que Dios lo está castigando porque hizo aquello, porque dijo esto, porque él mintió en aquello, porque hizo esto otro. Y todavía nos decimos y somos la iglesia de Dios. Cuando hablo de esto es de congregación. Y le decimos, usted no puede entrar porque usted practica esto. Usted no puede entrar porque usted practica esto. Dios. Y no miramos los que están adentro. ¿Qué practicarán que nosotros no vemos? Los pastores. ¿Qué practicarán? Por eso me gusta aquel proverbio que dice, el justo caerá 7 veces y del polvo de donde está
el Señor lo va a levantar. Porque el negocio de Dios, hablemoslo así, porque Jesús dijo bien claro, en el negocio de mi Padre me conviene estar allá en Lucas 2, 54. En los negocios de mi Padre, el negocio de Dios es mostrar su amor, es ayudarnos, es santificarnos, como dice, espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros, muchas veces, por falta de conocimiento, estamos reflejando a un Padre que nos da miedo, muchos les da miedo acercarse, entre comillas, porque está dentro de nosotros. En el momento que decimos, vamos a acercarnos al Señor, lo estamos viendo exteriormente y no lo estamos viendo interiormente. Eso es tema para otro día. Hablar acerca de eso. De creer, nosotros los hijos de Dios estamos separados de Dios. Dios está aquí, Cristo está aquí, el Espíritu Santo está aquí y aquí estamos nosotros. No, no, no. Él está en nosotros y es uno con nosotros. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Pero aprendamos a reflejar la justicia de Dios como hijos amados que somos para con las demás personas. Y no solo con las demás personas, con nosotros mismos. Apliquemos la justicia de Dios en nuestra vida. No seamos tan severos con nosotros mismos. No seamos jueces, castigadores, condenadores, acusadores en nosotros mismos, de nosotros mismos. Usemos la justicia de Dios. Caminemos en la justicia de Dios. Hoy les he hablado de, como hijos, reflejar al Padre. Y hablar de reflejar al Padre en la justicia, en su justicia que somos. Y es no tomando en cuenta. Si el Padre en su justicia no tomó en cuenta nuestros pecados, nosotros como hijos de justicia, no tomar en cuenta los pecados de las demás personas y hablarles de la palabra de la reconciliación. Amados hermanos, les amo con todo mi corazón. Medita en esta palabra y ayuda a tu compañero. Sí, yo sé que le has señalado, le has hablado tanto del pecado, le has estado recordando el pecado, que eso es lo que hacemos nosotros más, los que venimos del pentecostalismo, que se llama. Mire, hermano, ayúdale y vas a ver que va a haber un cambio en sus vidas, totalmente, porque tú no puedes cambiar a nadie. El único que cambia es nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos.